¿Alguna vez has sentido que alguien te observaba en medio de la noche, aunque estabas solo? ¿Has escuchado pasos suaves en un pasillo desierto, como si alguien invisible estuviera caminando contigo? Así comenzaron los susurros en el Hospital Juárez de México, a mediados de los años 60, cuando médicos y pacientes empezaron a hablar de una mujer que aparecía y desaparecía sin explicación. La llamaron la enfermera sin nombre. Entre 1965 y 1971, el Hospital Juárez era un lugar cargado de dolor. Las salas estaban repletas de enfermos, muchos sin dinero, otros abandonados por sus familias. El olor a desinfectante y a muerte se mezclaba con el murmullo constante de rezos y llantos. En ese ambiente nació una historia que se propagó de boca en boca, primero como chisme, después como advertencia. Los primeros relatos surgieron de pacientes convalecientes. Anoche una enfermera me trajo agua, me sonrió y me dijo que todo iba a estar bien, pero esta mañana el doctor me aseguró que nadie hizo guardia en mi sala. Otros decían que la habían visto recorrer los pasillos con un uniforme impecable, su gorro blanco perfectamente colocado, el rostro cubierto por una palidez imposible de confundir. Lo extraño era que nadie sabía su nombre. Nunca respondía a preguntas y cuando alguien intentaba seguirla, simplemente se desvanecía en un recodo del pasillo o detrás de una puerta cerrada. Uno de los testimonios más inquietantes provino de un joven interno, Eduardo Martínez, que hacía su residencia en el área de cirugía. Una noche de 1966, tras una operación complicada, Eduardo decidió descansar en una banca del pasillo. Entre sueños escuchó una voz femenina susurrándole: «No te preocupes, el paciente sobrevivirá». Sobresaltado, levantó la mirada y vio a una enfermera de rostro sereno que lo observaba fijamente. Eduardo, confundido, quiso agradecerle la compañía, pero la mujer giró y caminó hacia una pared. Una pared sólida, sin puertas, sin ventanas. Eduardo juró que la figura simplemente atravesó el muro y se perdió en la oscuridad. Lo más perturbador era que la enfermera sin nombre no parecía un espectro maligno. Por el contrario, muchos enfermos aseguraban que gracias a ella habían resistido las noches más dolorosas. Algunos convalecientes graves decían que sentían su mano fría sobre la frente y que, después de eso, podían dormir en paz. Una mujer llamada Doña Francisca, internada por una neumonía que casi le quitó la vida, declaró años después: «Si no hubiera sido por esa enfermera, yo me habría rendido». Ella se sentaba a mi lado, me contaba historias de esperanza, pero cuando preguntaba quién era, las demás enfermeras me miraban como si estuviera loca. Años después entendí, nadie la conocía. Los médicos racionales intentaban desmentirlo todo. Decían que eran alucinaciones provocadas por medicamentos, por la fiebre o el agotamiento, pero en los pasillos del Juárez el rumor crecía. Las enfermeras más antiguas preferían callar. Algunas evitaban ciertos corredores al caer la noche, otras aseguraban haber sentido que alguien caminaba a su lado, aunque al voltear solo encontraban aire frío y el eco de pasos invisibles. Entre 1965 y 1971, nadie pudo explicar quién era. Se trataba de una enfermera real que había muerto en servicio y continuaba cuidando a los pacientes desde el más allá, o era la encarnación de todas las almas que murieron en esos pasillos, convertida en guardiana silenciosa. Lo único cierto era esto: los enfermos que la veían tenían la certeza de que no estaban solos. Y el Hospital Juárez, con sus muros cargados de historia y tragedia, se convirtió en escenario de una de las leyendas más escalofriantes de la Ciudad de México. ¿Quién era esa mujer que recorría los pasillos? ¿Era un fantasma? ¿Una aparición piadosa o un eco del sufrimiento humano que impregnaba las paredes del hospital? Las preguntas comenzaron a multiplicarse y con ellas los relatos cada vez más oscuros. El cuarto 307 del Hospital Juárez se volvió punto de tensión. Entre 1967 y 1968,
Más de 5 pacientes distintos aseguraron haber visto a la misma mujer. Una figura de enfermera, de mediana estatura, piel tan blanca como las sábanas del hospital, labios pálidos, ojos hundidos que reflejaban tristeza. Una noche, un anciano con cáncer terminal afirmó que ella entró a su cuarto. Lo tomó de la mano y le dijo: «Ya no sufrirás más». A la mañana siguiente, los médicos lo encontraron muerto, con una expresión de paz en el rostro. Lo inquietante no fue su fallecimiento, ya era esperado, sino que su mano derecha permanecía helada, como si alguien la hubiera sujetado durante horas. Los rumores se extendieron. La enfermera sin nombre solo reconfortaba, o también decidía quién debía partir. No todos veían en ella una figura benévola. Varios médicos residentes comenzaron a hablar de algo inquietante. La enfermera aparecía en turnos donde nadie debía estar, y cuando alguien intentaba acercarse, desaparecía en segundos. Un médico de apellido Salcedo, descreído, juró haberla seguido hasta un elevador. La vio entrar, las puertas se cerraron, pero cuando bajó corriendo por las escaleras para interceptarla, el elevador estaba vacío, inmóvil en la planta baja. Desde entonces, Salcedo nunca volvió a burlarse del tema, pero tampoco quiso hablar más. Algunos empleados veteranos comenzaron a especular. Debe haber sido una enfermera real, quizá de los años 50, que murió aquí. Se intentó buscar en los archivos del hospital, pero entre 1965 y 1971, cada documento donde podía aparecer el nombre de alguna enfermera fallecida desapareció misteriosamente. Las hojas estaban arrancadas, los registros incompletos. La explicación oficial fue negligencia administrativa, pero para muchos, alguien quería ocultar su identidad. El misterio se alimentaba del silencio. En 1969, ocurrió algo que cambió todo. 2 pacientes en salas distintas describieron exactamente lo mismo la misma noche. Una enfermera se acercó a sus camas, ajustó sus cobijas y les dijo que descansarían mejor. Los médicos quedaron sorprendidos porque ninguno de los 2 pacientes tenía contacto entre sí. Sin embargo, al preguntar por detalles, ambos coincidieron. La voz era pausada, el uniforme estaba impecable y no tenía identificación en el pecho. No llevaba placa con nombre, solo un uniforme blanco como si nunca hubiera sido usado. Lo más perturbador fue que, en ese momento, ninguna enfermera estaba de guardia en esos pasillos. Para 1970, los rumores se habían vuelto insoportables. Pacientes que entraban al hospital ya sabían de ella antes de ser internados. Algunos pedían verla, como si confiaran más en esa figura espectral que en los propios médicos. Una enfermera real, de nombre Celia, confesó en secreto: «He sentido su presencia a mi lado cuando trabajo. Paso por un pasillo vacío y escucho otra respiración que no es la mía. A veces al voltear, juro ver la sombra de un uniforme blanco que se esconde detrás de las puertas». La idea de que el hospital estaba habitado por una guardiana invisible se convirtió en parte de la identidad del lugar. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. Trabajar en el Juárez significaba convivir con ella. El 5 de marzo de 1971, un corte eléctrico dejó el hospital en penumbras durante varios minutos. Los generadores tardaron en arrancar y el miedo se expandió como fuego. Varios pacientes empezaron a gritar, convencidos de que la habían visto en la oscuridad. Un testigo relató que en medio de la confusión, una luz tenue iluminó el pasillo central. No era un foco, no era una linterna. Era el resplandor del uniforme blanco de la enfermera sin nombre, caminando tranquila entre camillas y cuerpos temblorosos. Cuando la electricidad volvió, ella ya no estaba. Esa fue la última vez que muchos aseguraron verla con tanta claridad. ¿Quién tenía miedo de la verdad? ¿Quién decidió arrancar páginas, borrar nombres
y esconder memorias dentro de un hospital que nunca duerme. El mito de la enfermera sin nombre estaba tan arraigado en 1971 que algunos médicos jóvenes decidieron buscar una explicación, pero lo que encontraron fue aún más perturbador. Un residente de apellido Aranda y 2 internos comenzaron a revisar los archivos del hospital en busca de registros antiguos. La lógica era simple. Si había existido una enfermera con uniforme y rostro reconocible, debía aparecer en las listas de personal fallecido o retirado. Pero pronto se toparon con un muro invisible. Documentos incompletos, listados arrancados, expedientes con manchas de humedad, como si alguien hubiera querido destruirlos. Aranda recordó que en una ocasión, mientras revisaba un libro de guardias, encontró una firma ilegible, repetida varias veces entre 1958 y 1962. El problema era que aquella firma no correspondía a ninguna enfermera viva ni muerta oficialmente. El paso siguiente fue hablar con enfermeras veteranas. Una de ellas, la señora Luisa Velasco, llevaba décadas en el Juárez. Su respuesta fue breve: no pregunten más. Esa mujer dio su vida aquí y aquí se quedó. No tiene nombre porque ya no pertenece a los vivos. Otra, con lágrimas contenidas, murmuró: si la ves, agradécele. Pero no la llames. No soporta que la nombren. Estas frases solo aumentaron la intriga. ¿Por qué tanto miedo a pronunciar su identidad? A mediados de 1971, ocurrió una serie de muertes inesperadas. 3 pacientes que se encontraban en recuperación repentina y sorprendentemente buena fueron hallados sin vida al amanecer. Lo extraño era que todos habían descrito la misma visita nocturna. Una enfermera vino a verme y me dijo que descansara tranquilo, que ya no tendría más dolor. Los médicos, impotentes, registraron las muertes como paro cardíaco, pero en los pasillos se susurraba otra explicación. La enfermera sin nombre había decidido cerrarles los ojos. Los rumores alcanzaron tal punto que la dirección del hospital intervino. Se prohibió hablar del tema en voz alta. Todo residente sorprendido contando historias sobre la aparición recibía una advertencia oficial. El miedo no solo era a la leyenda, sino a la reputación del Juárez. Un hospital público no podía convertirse en refugio de fantasmas. Sin embargo, en la oscuridad de los turnos de madrugada, los comentarios seguían vivos. Hoy la vi entrar en pediatría. Se inclinó sobre un paciente y le acomodó la sábana. Cuando pasé, ya no había nadie. Los pasillos del hospital eran un cementerio de secretos, y todos lo sabían. Uno de los internos que acompañaba a Aranda en la investigación terminó perdiendo la razón. Después de varias noches de guardia, aseguró que la enfermera lo seguía a todas partes. Dijo que escuchaba su voz detrás de él, susurrándole palabras incomprensibles. Una madrugada, lo encontraron llorando en el cuarto de descanso, con el uniforme manchado de sangre. Se había hecho cortes en los brazos y repetía entre sollozos: ella quería que me quedara con ella, que nunca saliera de este hospital. Fue internado en un sanatorio psiquiátrico y jamás volvió a ejercer. A finales de 1971, cuando las apariciones parecían multiplicarse, ocurrió algo inquietante. Varios trabajadores reportaron haber visto a 2 enfermeras idénticas caminando al mismo tiempo por pasillos diferentes. ¿Era una ilusión colectiva? ¿Un juego de la mente agotada? ¿O la enfermera sin nombre se había desdoblado, multiplicando su presencia para marcar que nunca se iría? El hospital, cargado de muertes, operaciones fallidas y sufrimiento, parecía haber adoptado a aquella mujer como parte de su propia estructura, como si los muros del Juárez la hubieran atrapado para siempre. ¿Puede un hospital guardar más secretos que los que ya se murmuran en las sombras? ¿Y qué ocurre cuando los propios familiares de los pacientes aseguran haber sentido a alguien que nunca estuvo registrado en la nómina?
El Hospital Juárez entre 1970 y 1971 se convirtió en un escenario donde lo imposible parecía cotidiano. En una de las salas de recuperación, una madre acompañaba a su hijo tras una operación de apendicitis. Pasada la medianoche, relató haber visto entrar a una enfermera silenciosa. Le acomodó la almohada al niño, lo arropó y lo miró con ternura. La madre, agradecida, le preguntó su nombre. «Gracias, señorita. ¿Cómo se llama usted?» La enfermera no respondió, solo se inclinó, acarició la frente del niño y salió por la puerta. Cuando la madre salió detrás de ella, el pasillo estaba vacío, completamente vacío. Lo perturbador fue que al día siguiente, al preguntar a las enfermeras de turno, ninguna había pasado por esa sala a esa hora. A finales de 1970, varios pacientes reportaron un fenómeno extraño. Cada vez que la enfermera aparecía, la temperatura en la habitación descendía drásticamente. Algunos describieron cómo el vapor de su aliento se hacía visible, como si estuvieran en un cuarto congelado. Una paciente de tuberculosis juró que después de recibir la visita de la misteriosa mujer, amaneció cubierta de escarcha en las pestañas. Era como dormir en un hielo, pero al mismo tiempo sentí calma. Ella me dijo que pronto descansaría. 2 días después falleció en paz. El horario maldito del hospital era siempre el mismo, las 3 de la mañana. La mayoría de los encuentros ocurrían a esa hora. Médicos y enfermeras lo sabían. Era cuando el cansancio, el silencio y la muerte parecían fundirse en los pasillos. Una interna relató que al doblar una esquina, vio a la enfermera sin nombre deteniéndose frente a una camilla. La figura se inclinó, susurró algo al oído del enfermo, y de inmediato el monitor cardíaco comenzó a emitir la alarma. El paciente había muerto. La interna, aterrada, aseguró que la mujer levantó la vista y le dedicó una sonrisa helada, antes de desvanecerse en la penumbra. En otra ocasión, 2 hermanas que cuidaban a su padre hospitalizado dijeron haber visto juntas a la figura. Aseguraron que la enfermera entró en el cuarto, se acercó al hombre y le tomó la mano. El padre, que llevaba semanas inconsciente, abrió los ojos, sonrió débilmente y dijo: «Ya llegó la que me cuidará». Minutos después exhaló su último aliento. Las hijas, desesperadas, describieron la misma visión. La enfermera vestida de blanco impecable, sin identificación, caminando hacia la salida. Cuando intentaron seguirla, descubrieron que había desaparecido frente a la puerta cerrada. Algunos empleados aseguraban que no hacía falta verla para saber que estaba allí. Se percibía por el aire, un frío que recorría los huesos, un escalofrío que erizaba la piel. Un celador del hospital confesó que en sus rondas nocturnas escuchaba pasos detrás de él. Al voltear, nunca había nadie, pero el aire helado lo envolvía, como si una presencia invisible lo siguiera de cerca. Lo peor no era sentirla, lo peor era escuchar cómo respiraba en mi nuca. En 1971, se registró un caso inquietante. En la sala de pediatría, varias madres aseguraron que las sábanas de sus hijos amanecían con una marca de manos, siempre en el mismo lugar, sobre el pecho de los niños enfermos. Las marcas eran húmedas, como si hubieran sido dejadas por unas manos frías. Ningún médico pudo explicarlo. Muchos coincidían en que tras verla, se escuchaba un murmullo como de oraciones antiguas. No era un idioma claro, no era un rezo católico reconocible. Era más bien un susurro monótono, como un cántico apagado que parecía salir de las paredes mismas. Quienes lo oían aseguraban que la sensación era de tristeza infinita, como si aquella mujer siguiera atrapada en un turno eterno que nunca terminaría. En esas noches de frío, silencio y susurros, el Hospital Juárez dejó de ser solo un edificio médico. Se transformó en un mausoleo vivo, donde cada paso recordaba que alguien o algo seguía cuidando, castigando o decidiendo desde el más allá. La enfermera sin nombre ya no era solo un rumor,
se había convertido en un símbolo del propio hospital, tan inseparable de sus paredes como el dolor y la muerte que lo habitaban. ¿Quién era en verdad esa mujer que aparecía en los pasillos? ¿Un espíritu piadoso? ¿Una asesina en secreto? ¿O la sombra de todos los muertos que no tuvieron descanso? Cuando los rumores se volvieron insoportables, nacieron también las teorías, cada cual más inquietante, cada cual más difícil de comprobar. La primera hipótesis que circuló entre los internos fue la más humana. La enfermera sin nombre habría sido una trabajadora real del Juárez, fallecida en el cumplimiento de su deber. Se decía que en los años 50, una epidemia interna había cobrado la vida de varias enfermeras, contagiadas por falta de insumos y condiciones precarias. Algunos insistían en que una de ellas, una mujer joven, se negó a abandonar su puesto aún sabiendo que moriría. Su sacrificio la habría condenado a vagar eternamente por el hospital, cuidando a pacientes que nunca dejaría atrás. Pero en los archivos, su nombre no aparecía. Nadie podía dar con un acta oficial que confirmara esta historia. Otra teoría, mucho más oscura, señalaba lo contrario, que aquella mujer no fue mártir, sino verdugo. Según el rumor, durante 1963 una enfermera habría practicado eutanasias en secreto a pacientes graves, administrándoles dosis letales bajo el pretexto de aliviar su dolor. Los que sostenían esta versión afirmaban que su condena eterna era seguir haciendo rondas, no para salvar sino para vigilar y reclamar más vidas. Ella no cura, ella decide cuándo te toca partir, decían los más aterrados. Una tercera explicación rozaba lo sobrenatural colectivo. La enfermera sin nombre no era una persona concreta, sino el reflejo de todas las muertes acumuladas en el Juárez. Cada lamento, cada vida extinguida, cada grito ahogado habría tejido una presencia común, una forma reconocible que adoptaba el aspecto de una enfermera, porque era lo que más necesitaban ver los pacientes. No era un fantasma único, sino una proyección de dolor humano. Por eso nadie encontraba su nombre. Jamás lo tuvo. Los trabajadores más viejos afirmaban otra cosa, aún más perturbadora, que algunos médicos sabían la verdad, pero callaban, que habían hecho un pacto de silencio para no provocar escándalo, que incluso en privado se referían a ella con un apodo prohibido, la que no descansa. Decían que cada vez que ocurría una muerte repentina, los médicos murmuraban entre sí, ella pasó por aquí anoche, y nunca lo escribían en ningún reporte. En 1971, un residente aseguró haber encontrado un expediente viejo con una fotografía en blanco y negro. En ella, un grupo de enfermeras sonreía frente al pabellón principal. Todas tenían placa de identificación, menos una. La mujer sin nombre miraba de frente a la cámara, con ojos tan oscuros que parecían dos pozos. El residente guardó la foto, pero días después desapareció. Nadie supo de él ni de la imagen. Entre tanto misterio, surgió un consenso aterrador. No importaba si había sido mártir, verdugo o proyección colectiva. Lo cierto era que la enfermera sin nombre seguía allí. Los pacientes la veían, los familiares la sentían, los médicos la temían. Era como si el hospital se hubiera tragado su historia, borrando su identidad para siempre, pero condenándola a recorrer pasillos por toda la eternidad. Con el tiempo, se volvió costumbre entre algunos enfermos rezar en silencio antes de dormir. No por su recuperación, sino para pedirle a ella que no se acercara esa noche. Las enfermeras jóvenes aprendieron a reconocer el silencio extraño que precedía a su llegada, y los celadores juraban que cada apagón, cada sombra, cada corriente helada era un recordatorio. La mujer sin nombre seguía de guardia. ¿Puede un hospital esconder durante décadas testimonios que claman por ser contados? ¿O acaso el silencio es parte de su condena? Entre 1970 y 1971,
Los pasillos del Hospital Juárez no solo estaban cargados de olor a formol y desinfectante, también guardaban carpetas llenas de notas que jamás fueron admitidas en los informes oficiales. Historias que, si hubieran salido a la luz, habrían marcado para siempre el destino del lugar. En agosto de 1970, un joven residente llamado Ramírez comenzó a escribir un cuaderno personal donde anotaba cada fenómeno extraño que presenciaba. Allí describió encuentros de colegas, testimonios de pacientes y hasta dibujos de la mujer que se deslizaba en los corredores. Uno de los fragmentos más inquietantes rezaba: «La vi claramente en el pabellón de cirugía. Sostenía un frasco en la mano, como si fuera parte del procedimiento. Cuando me acerqué ya no estaba. El frasco también había desaparecido. Minutos después, el paciente en la mesa entró en paro. El cuaderno fue confiscado por la dirección del hospital cuando Ramírez lo dejó olvidado en la sala de descanso. Días más tarde fue trasladado a otro centro médico sin explicación. Nunca volvió a hablar del tema. En una de las bitácoras de turno, una enfermera escribió con desesperación: «Escuchamos pasos detrás de la sala pediátrica, pero no había nadie». Los niños comenzaron a llorar al mismo tiempo, señalando a la esquina. Dijeron que había una señora de blanco observándolos. Revisamos con linternas vacío. Al día siguiente, la página estaba arrancada. Un rumor escalofriante se instaló entre el personal. 2 médicos que intentaron recopilar evidencias sobre la misteriosa mujer simplemente desaparecieron. El primero, un especialista en neumología, se fue una noche después de guardia y nunca llegó a su casa. El segundo, un anestesiólogo, fue visto por última vez entrando al archivo general del hospital. Al amanecer, las puertas estaban cerradas con llave, pero él ya no estaba dentro. Los superiores explicaron que ambos habían pedido traslado voluntario. Nadie creyó esa versión. En octubre de 1970, varias enfermeras juraron haber visto algo imposible. La misma mujer reflejada en distintos espejos del hospital al mismo tiempo. Una la vio en el baño del 3er piso, otra en la sala de descanso del personal, otra más en la ventana del quirófano. Todas coincidían en lo mismo. La figura no se movía, solo observaba. Cuando alguien entraba en la habitación real para comprobarlo, no había nadie. Un médico residente que se atrevió a documentar oficialmente los sucesos escribió un informe de 20 páginas con fechas, testimonios y descripciones. Nunca se publicó. La carpeta fue marcada con tinta roja: «Confidencial, no difundir». Con el tiempo, se supo que ese informe fue trasladado a un archivo gubernamental donde permaneció oculto. Se rumorea que contenía fotografías borrosas de los pasillos con siluetas blancas, captadas por cámaras de vigilancia primitiva. Nadie fuera del círculo cerrado de la dirección volvió a verlo. Lo que más aterraba era que hacia finales de 1971, las apariciones ya no eran aisladas. Había noches en que varias personas afirmaban verla en diferentes áreas al mismo tiempo. Una enfermera en ginecología aseguraba que la figura la acompañó mientras acomodaba sábanas. Un interno en urgencias juraba que la vio pasar con una charola metálica. Un celador en el sótano escuchó los mismos pasos, helados y suaves, todos a la misma hora, todos describiendo la misma mujer. Era como si la enfermera sin nombre hubiera dejado de ser un fantasma singular para convertirse en una presencia repartida por todo el hospital, alimentada por la muerte diaria que allí habitaba. La dirección del Juárez continuó silenciando, arrancando páginas, trasladando personal, pero el rumor ya no podía detenerse. Los pacientes llegaban con la historia en los labios, convencidos de que la mujer de blanco aparecería junto a sus camas. Y lo más espeluznante era que muchos aseguraban que, tras verla, sentían alivio. Hasta que al amanecer ya no respiraban más. ¿Qué ocurre cuando un hospital entero guarda silencio, esperando un paso que no debería sonar?
¿Qué pasa cuando la oscuridad lo devora todo y en medio de ella aparece alguien que nunca tuvo nombre? El final de 1971 estuvo marcado por un suceso que los sobrevivientes jamás olvidaron. Era diciembre, poco antes de la Navidad. El hospital estaba saturado, con pasillos abarrotados de pacientes, enfermeras agotadas y médicos trabajando hasta el límite. A las 2:57 de la madrugada, un fallo en el sistema eléctrico dejó al Juárez sumido en una oscuridad absoluta. Los generadores no arrancaron de inmediato. Los pasillos quedaron en penumbra. Solo se escuchaban respiraciones, lamentos y el golpeteo lejano de algún objeto metálico. A las 3:00 en punto, comenzó el horror. Testigos de distintas áreas relataron lo mismo. Pasos suaves, rítmicos como de alguien caminando con calma entre las camillas. Tac, tac, tac. Resonaban por los corredores, subían por las escaleras, bajaban al sótano. Lo imposible fue que todos, en todos los pisos, aseguraban escuchar esos pasos al mismo tiempo. Era como si la enfermera sin nombre se hubiera multiplicado en decenas de presencias idénticas, recorriendo cada rincón del hospital. En medio de la oscuridad, varios pacientes aseguraron haber visto un resplandor blanco, débil pero constante, avanzar por los pasillos. No era una linterna, no era una vela. Era el brillo del uniforme inmaculado de una mujer que caminaba con la mirada fija. Algunos enfermos gritaron su nombre, aunque no lo tenían, y juraron que la figura se detuvo. Los observó y les sonrió antes de desvanecerse. Otros callaron temblando bajo las sábanas, rezando para que no se acercara a su cama. Lo más perturbador ocurrió en urgencias. Allí, un paciente con graves quemaduras comenzó a convulsionar. Los médicos sin luz trataban de estabilizarlo a tientas. De pronto, según los testimonios, una enfermera apareció. Colocó sus manos sobre el pecho del hombre y susurró algo que nadie alcanzó a escuchar. El paciente se calmó de inmediato, pero murió al segundo siguiente. Cuando la luz volvió, ya no había nadie junto a la camilla. Un celador veterano, llamado Don Aurelio, juró haber visto cómo, en el reloj del pasillo central, las manecillas se detuvieron exactamente a las 3:13. Durante más de un minuto el tiempo quedó suspendido, y en ese mismo instante, docenas de pacientes en diferentes salas murieron al mismo tiempo, sin causa aparente. Aurelio jamás quiso volver a trabajar en turnos nocturnos. Cuando por fin los generadores arrancaron, el hospital volvió a la normalidad. Pero el ambiente era insoportable. Pacientes muertos con expresiones de calma, médicos en shock, enfermeras llorando en silencio. Nadie se atrevió a dejar constancia escrita de lo ocurrido. La dirección lo explicó como un colapso nervioso colectivo, provocado por el apagón. Pero quienes estuvieron allí sabían la verdad. La enfermera sin nombre había caminado por todo el Juárez esa noche. Después de aquel suceso, las apariciones disminuyeron. Era como si la figura hubiera descargado todo su poder en una sola noche, dejando un rastro imborrable. Sin embargo, nunca desapareció por completo. Hasta el día de hoy, trabajadores del Hospital Juárez aseguran que, en las madrugadas frías, todavía se escuchan pasos suaves en los pasillos vacíos, que en las camas de los enfermos graves, de pronto aparece un pliegue en las sábanas, como si alguien invisible se hubiera sentado allí, y que quienes la ven de frente, siempre, absolutamente siempre, repiten lo mismo. No llevaba nombre. Se puede silenciar a un fantasma con órdenes administrativas. ¿Puede un director de hospital prohibir lo que los ojos ya han visto y lo que la piel ya ha sentido? Después del apagón de diciembre de 1971, la dirección del Hospital Juárez tomó una decisión tajante. Nadie volvería a hablar de la enfermera sin nombre. El director general reunió al personal clave en una sala cerrada. Con voz firme, les advirtió: de aquí en adelante,
Está estrictamente prohibido mencionar rumores de enfermeras inexistentes. Quien insista en difundir historias dañará la reputación del hospital y será despedido de inmediato. Los médicos bajaron la cabeza. Las enfermeras intercambiaron miradas de miedo. Nadie se atrevió a contradecirlo. En los meses siguientes, varios internos fueron transferidos sin explicación. Algunos eran los más insistentes en recopilar testimonios. Otros simplemente habían tenido la mala suerte de presenciar demasiado. A uno de ellos lo enviaron a un hospital rural, lejos de la capital. A otro lo despidieron bajo el pretexto de conducta inadecuada. El mensaje era claro: quien hablara perdería todo. La censura oficial no borró el miedo. Por las noches, los pasillos seguían cargados de rumores ahogados. Una enfermera confesó en voz baja: cuando camino sola, siento que ella todavía está detrás de mí. Pero si me oyen decirlo, me corren. Los médicos, hombres de ciencia, empezaron a actuar como cómplices de un secreto. Fingían que nada ocurría, pero evitaban ciertos corredores. Evitaban mirar los espejos demasiado tiempo. Evitaban quedarse solos en las salas frías. Cuentan que la dirección decidió cerrar el cuarto 307, donde tantas apariciones habían sido reportadas. La explicación oficial fue mantenimiento. En realidad, se convirtió en un cuarto fantasma dentro del hospital. Puerta cerrada, cortinas siempre bajas, silencio absoluto. Quien pasaba por allí juraba escuchar pasos suaves al otro lado, y a veces el tintinear metálico de una charola invisible. Algunas enfermeras veteranas se impusieron un juramento: nunca pronunciar el tema frente a nuevos empleados. Preferían dejar que los novatos se enfrentaran solos a lo que allí habitaba. Era su manera de sobrevivir sin desafiar a la dirección. El silencio se convirtió en un pacto tácito, más fuerte que cualquier ley escrita. Lo irónico es que, mientras más intentaban callar la historia, más fuerte parecía hacerse la presencia. Los pacientes seguían describiéndola. Los familiares seguían agradeciendo sus cuidados invisibles. El hospital podía silenciar a sus trabajadores, pero no a los enfermos. Y en la Ciudad de México, el rumor continuaba extendiéndose como pólvora. En el Juárez vive una enfermera que no tiene nombre. ¿Puede un fantasma envejecer? ¿O permanece intacto atrapado en la misma noche de su condena, décadas después de aquel 1971? Cuando la dirección del hospital había intentado enterrar el tema bajo silencio y amenazas, el eco de la enfermera sin nombre seguía vivo en cada rincón del Hospital Juárez. En los años 80, varias remodelaciones buscaron modernizar el hospital. Se cambiaron luminarias, se pintaron pasillos, se clausuraron viejas salas. La administración creía que, al transformar los espacios, borrarían también los fantasmas. Pero los trabajadores pronto confirmaron lo contrario. La figura de la mujer de blanco seguía apareciendo en los corredores recién pintados, como si los muros no pudieran contenerla. Una enfermera joven, en su primer turno de madrugada, contó que la vio pasar frente a un ventanal nuevo. Su reflejo no coincidía con la luz. Era demasiado opaco, demasiado frío. Ya no eran solo ancianos los que relataban la experiencia. Pacientes jóvenes, incluso niños, empezaron a describirla. Un niño hospitalizado por neumonía dijo a su madre: la señora de blanco me dijo que durmiera tranquilo, que ya no dolería respirar. El niño mejoró, pero su madre juró que esa madrugada la habitación estaba helada y que vio un pliegue hundirse en la cama, justo al lado de su hijo, como si alguien invisible se hubiera sentado allí. Los médicos más modernos intentaban ridiculizar la leyenda. Decían que eran alucinaciones, efectos secundarios de los medicamentos, histeria colectiva. Pero cuando quedaban solos en los pasillos, su seguridad se desmoronaba. Un cirujano veterano confesó en privado: yo mismo la vi. Llevaba una charola metálica, entró en la sala de operaciones y se desvaneció delante de todos. Nadie quiso comentarlo después.
Uno de los lugares más temidos era el sótano, donde se guardaban archivos antiguos y equipos obsoletos. Allí, los celadores escuchaban con frecuencia un eco de pasos que nunca coincidía con los suyos. Un guardia de seguridad aseguró que, en una ronda nocturna, vio una figura de blanco al final del pasillo. Caminó hacia ella, pero cada vez que avanzaba la distancia se mantenía igual, como si la mujer nunca se acercara ni se alejara. Cuando por fin corrió, el pasillo quedó vacío, helado, imposible de respirar. A partir de los 90, comenzaron a circular grabaciones extrañas. Radios de frecuencia interna captaban voces femeninas que decían frases cortas: «Ya no sufras, descansa, aquí estoy». Nadie pudo identificar la fuente. Los ingenieros de comunicación nunca hallaron fallas técnicas. El tiempo pasaba, pero el eco permanecía. Lo que en 1965 había sido un rumor aislado, ya era parte de la identidad oculta del Hospital Juárez. Pacientes nuevos, médicos nuevos. Generaciones enteras escuchaban las mismas historias que sus predecesores. Y lo más aterrador era que todas las descripciones coincidían. Una enfermera impecable, rostro pálido, uniforme sin nombre. ¿Puede la verdad escribirse en papel si el papel mismo desaparece? ¿Puede una máquina de escribir registrar lo que los vivos intentan callar y lo que los muertos susurran en secreto? En 1983, más de una década después del gran apagón, un periodista de nota roja llamado Héctor Paniagua decidió investigar los rumores persistentes del Hospital Juárez. Héctor había escuchado decenas de versiones. Un colega suyo, hospitalizado tras un accidente, le habló con terror de una enfermera que lo acompañaba de noche y que jamás aparecía en la lista de personal. Intrigado, el periodista se infiltró varias noches en el hospital con una credencial prestada. Allí comenzó a entrevistar a pacientes y familiares. Grabó testimonios en casetes. «Ella estuvo aquí, me dio agua y me dijo que ya descansara. Mi padre abrió los ojos solo para decir, ya llegó la enfermera», y murió minutos después. Con esas voces empezó a redactar un extenso reportaje titulado La guardiana invisible del Juárez. Cuando el borrador estuvo listo, Héctor llevó el material a su redacción. Sus colegas lo leyeron entre risas nerviosas, pero uno de ellos le advirtió: «No publiques esto. Estás tocando algo que no quieren que salga». A los pocos días la oficina fue allanada misteriosamente. La máquina de escribir de Héctor apareció destrozada y los casetes con testimonios desaparecieron. El manuscrito completo fue robado. Poco después Héctor enfermó repentinamente. Sus amigos afirmaban que parecía estar consumido por el insomnio. Decía que cada noche escuchaba pasos en el pasillo de su departamento y que, al despertar, encontraba las sábanas frías, como si alguien se hubiera sentado a su lado. En 1984, fue internado brevemente en el mismo Hospital Juárez. Ahí, según los rumores, pidió entre gritos que lo trasladaran a cualquier otro lugar. No lo lograron. Murió de un paro cardíaco la tercera noche, justo a las 3:13 de la madrugada. En su mesa de noche encontraron un papel arrugado con una sola frase: «Ella vino por mí». La revista donde Héctor trabajaba nunca publicó el reportaje. La dirección lo clasificó como mitología urbana sin fundamento y ordenó archivar cualquier referencia. Pero entre periodistas de la época, la historia circuló en voz baja. Héctor Paniagua había intentado revelar el secreto del Juárez y pagó con su vida. Con el tiempo, otros intentaron retomar el tema. Ninguno lo logró. Algunos fueron silenciados por sus editores. Otros se retractaron antes de publicar. No hubo más artículos impresos. Así, la historia de la enfermera sin nombre permaneció atrapada en la tradición oral, como si las páginas impresas fueran incapaces de contenerla. ¿Puede toda una familia coincidir en un mismo recuerdo imposible?
¿Puede una figura que nunca estuvo en nómina convertirse en parte íntima del último adiós? Los familiares de pacientes fallecidos en el Juárez cargaron durante décadas con historias que pocos quisieron escuchar. Sus voces, silenciadas por la incredulidad, fueron las que mantuvieron viva la memoria de la enfermera sin nombre. En 1972, Elena, hija de un hombre operado del corazón, relató que estuvo al lado de su padre la última noche. Entre las 2 y las 3 de la madrugada, una enfermera vestida de blanco impecable entró a la habitación. «Señor, descanse, ya hice mi ronda», dijo suavemente. Elena quiso agradecer, pero notó algo extraño. La mujer no llevaba identificación. Cuando salió tras ella, el pasillo estaba vacío. Minutos después, su padre murió en paz. Años más tarde, Elena todavía juraba: «Esa mujer me miró, y en sus ojos no había vida, pero sí compasión». En 1980, un niño de 8 años visitaba a su abuela enferma de cáncer. Recuerda que una enfermera se acercó, le regaló una sonrisa y le dijo: «No tengas miedo, ella no sufrirá más». La abuela murió esa misma noche. El niño creció con la certeza de que había visto un fantasma, y ya adulto lo repitió en entrevistas. «Sé lo que vi. Era real, aunque no pertenecía a este mundo». 2 hermanas que velaban a su sobrino internado en el área de pediatría contaron que vieron una figura blanca sentarse junto al niño. No tocaron la alarma porque parecía que el pequeño descansaba mejor. El niño sobrevivió, y las hermanas siempre dijeron que la mujer de blanco no solo venía por los moribundos, sino que también protegía a los más débiles. No era un ángel ni un demonio, era algo en medio, algo que nadie puede explicar. Otro testimonio vino de un hombre que perdió a su esposa en el Juárez. Aseguró que, momentos antes de su último aliento, ella abrió los ojos y susurró: «La enfermera me está llamando». El hombre miró a su alrededor. No había nadie, pero sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si alguien invisible hubiese pasado a su lado. Estas historias se transmitieron de generación en generación. Nietos que nunca pisaron el hospital crecieron escuchando de sus padres la advertencia: «Si alguna vez entras al Juárez, no llames a la mujer de blanco, déjala pasar». La leyenda no necesitaba periódicos ni informes oficiales. Bastaba con las lágrimas de quienes vieron a la figura en los últimos momentos de sus seres queridos. Con el tiempo, la enfermera sin nombre se convirtió en algo más que un fantasma. Fue parte del duelo de cientos de familias. Algunos la odiaban, convencidos de que arrebató la vida de sus parientes. Otros la veneraban, agradeciendo la paz que dio en la última noche. Todos coincidían en un punto escalofriante: ella estaba allí, siempre, cuando alguien iba a partir. ¿Puede un hospital dejar de ser un lugar de curación para transformarse en un mausoleo vivo? ¿Y si cada ladrillo, cada ventana, cada cama del Juárez cargara con un alma que nunca salió? Con el paso de los años, el Hospital Juárez empezó a ser visto no solo como un centro médico, sino como una tumba abierta, un espacio donde la vida y la muerte se rozaban a cada instante. Y en medio de ese territorio, la enfermera sin nombre se convirtió en la guardiana invisible. Los trabajadores decían que los muros parecían tener memoria. En las madrugadas, el eco de lamentos subía por las escaleras y recorría los pasillos. Algunos pacientes aseguraban escuchar llantos femeninos detrás de paredes selladas. Un médico confesó en privado: «Una noche escuché que alguien rezaba el rosario dentro de un cuarto clausurado. Al abrir estaba vacío, pero el olor a alcohol y algodón seguía flotando en el aire». El famoso cuarto 307 permanecía clausurado, convertido en un símbolo de miedo. Sin embargo, hasta en su abandono era inquietante. Por debajo de la puerta se filtraba aire helado, y más de una enfermera juró haber visto luz blanca parpadear desde dentro. Quien pasaba de noche frente a esa puerta
escuchaba pasos suaves, como si alguien todavía cumpliera guardia en un espacio que oficialmente no existía. Otro punto de terror eran los ascensores antiguos. Varias veces personal de guardia aseguraba que las puertas se abrían solas a las 3 de la madrugada, mostrando una cabina vacía. Algunos escuchaban el sonido metálico de una charola caer dentro, pero al entrar no había nada. Un celador dijo que vio, reflejada en las puertas de acero, la silueta de una mujer detrás de él. Al girar, estaba solo. Pacientes convalecientes describían un fenómeno repetido. Al amanecer, cuando las salas estaban vacías, de pronto se impregnaba en el aire un fuerte olor a desinfectante, tan penetrante que ardían los ojos. Minutos después, alguien moría en la sala. El personal entendía que esa era la marca invisible de su paso. Así, poco a poco, el hospital fue cargándose de un aura que trascendía lo médico. Para muchos, entrar allí era entrar en un cementerio habitado, un mausoleo que respiraba con cada muerte y cada parto. La enfermera sin nombre no era solo un fantasma, era la encarnación de lo que el Juárez había acumulado en décadas de dolor, operaciones fallidas, partos trágicos y vidas apagadas. Lo más perturbador era que nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. El hospital ya no estaba solo habitado por vivos, y la mujer de blanco sin nombre era la única que se movía entre ambos mundos con la misma naturalidad con la que una enfermera real recorre sus rondas. ¿Puede la ciencia desarmar lo que el miedo ha construido? ¿O acaso algunas historias son demasiado densas para ser reducidas a diagnósticos clínicos? Con el paso de los años, investigadores, médicos y hasta parapsicólogos intentaron explicar la figura de la enfermera sin nombre. Ninguna teoría fue suficiente. Todas abrieron más preguntas de las que cerraban. Los doctores más escépticos sostenían que las apariciones eran producto de la sugestión y de los medicamentos. Pacientes con fiebre alta o bajo anestesia podían sufrir alucinaciones. Los familiares, agotados por noches enteras sin dormir, confundían sombras y movimientos. El personal, trabajando bajo presión, proyectaba sus propios miedos. Un psiquiatra del hospital resumió: "El fantasma no existe. Lo que existe es el trauma colectivo de convivir con la muerte todos los días". Pero esa teoría fallaba en un punto. Testimonios idénticos de personas que nunca se conocieron entre sí, repetidos por décadas. Parapsicólogos y estudiosos de lo paranormal hablaban de un residuo energético, la suma de todas las muertes y sufrimientos acumulados en el Juárez habría dado forma a una figura reconocible. No era un espíritu consciente, sino una proyección repetida, como un eco atrapado en un bucle interminable. Por eso, explicaban, siempre aparecía de la misma forma: uniforme impecable, rostro pálido, silencio absoluto. Otros investigadores insistían en que la mujer había existido realmente, una enfermera olvidada que murió durante un brote epidémico. El hecho de que su nombre nunca apareciera en archivos solo alimentaba la sospecha de una negligencia histórica. Fue borrada por la institución, pero el hospital la retuvo como guardiana eterna. En contraste, hubo quienes la veían como un ángel oscuro. No venía a salvar, sino a anunciar la partida. Su función era acompañar al moribundo y cerrar sus ojos. De ahí la dualidad en los testimonios. Algunos la agradecían por la calma que otorgaba. Otros la maldecían porque tras verla, el enfermo moría. Antropólogos urbanos plantearon otra visión. La figura no era real, sino un mito colectivo que se heredaba entre generaciones de trabajadores y pacientes. El Juárez, con su historia de tragedias, necesitaba un rostro que simbolizara el miedo. Ese rostro fue el de la enfermera sin nombre. Pero, ¿cómo explicar las coincidencias de detalles que jamás cambiaban en medio siglo de relatos? Así, las teorías modernas no hicieron más que reforzar el misterio. La ciencia ofrecía explicaciones racionales,
El esoterismo hablaba de energías atrapadas, y las familias seguían jurando que la habían visto. La verdad permanecía intocable. La enfermera sin nombre seguía caminando en el Juárez, sin importar qué dijeran médicos o fantasmas. ¿Quién decide si una presencia es enemiga o protectora? ¿Se mide por el frío que deja en la piel? ¿O por la paz que entrega en la última respiración? En torno a la enfermera sin nombre, la contradicción siempre fue la misma. Algunos la odiaban por anunciar la muerte, otros la veneraban como protectora. Muchos testimonios coincidían en que su presencia era el preludio del final. Un hombre internado en 1992 por insuficiencia renal relató que la vio al pie de su cama. Sintió miedo al principio, pero después un alivio inexplicable. Me dijo que no me dolería más. Y no me dolió. Murió esa misma madrugada, con una expresión serena que desconcertó a los médicos. Para su familia, ella era el ángel de la muerte, pero no un demonio. Era quien liberaba a los enfermos del dolor insoportable. En contraste, pacientes que sobrevivieron afirmaban que su visita era un amparo. Una mujer que pasó por una cirugía complicada contó que al borde de la fiebre sintió una mano fría sobre su frente. Vio a la enfermera inclinarse y susurrar: «Aguanta un poco más». A la mañana siguiente, contra todo pronóstico, la paciente estaba fuera de peligro. Desde entonces, decía que aquella figura fue su salvadora. Las enfermeras reales del Juárez tenían sentimientos encontrados. Algunas temían que la mujer de blanco estuviera robando su labor, como si se burlara de su esfuerzo humano. Otras, en cambio, confesaban que se sentían acompañadas por ella en las noches interminables. Cuando sé que alguien está por morir, ya no me siento sola. Ella también está de guardia. Con los años, algunos pacientes comenzaron a rezarle directamente, no a Dios, no a los santos, sino a la enfermera sin nombre. Pedían que los cuidara, que los dejara vivir un día más, o que hiciera su partida menos dolorosa. Ese acto transformó a la aparición en algo más profundo, un símbolo de fe torcida, una protectora invisible que nunca pidió ser venerada, pero que se convirtió en refugio de desesperados. Así, la enfermera sin nombre quedó atrapada entre dos imágenes. Para unos era la mano fría de la muerte, para otros, la caricia piadosa que daba fuerza. Y en esa contradicción estaba su poder. Nunca se podía prever si su visita era un consuelo o una sentencia. ¿Puede una historia sobrevivir medio siglo sin un solo documento oficial que la respalde? ¿O acaso es precisamente el silencio lo que alimenta su fuerza? La leyenda de la enfermera sin nombre del Hospital Juárez no murió con los apagones de los 70. Al contrario, se multiplicó, creció, se convirtió en parte inseparable de la identidad del hospital y de la memoria colectiva de la Ciudad de México. Pacientes que jamás conocieron los relatos originales aún hoy describen lo mismo. Una mujer vestida de blanco, impecable, un rostro pálido sin emoción, pero con una mirada que transmite calma, un uniforme sin identificación, sin nombre. Los testimonios modernos se parecen demasiado a los de 1965, como si el tiempo no existiera para ella. Con el paso de los años, el Hospital Juárez se volvió sinónimo de misterio. Para muchos capitalinos no era solo un centro médico, era un lugar donde la vida y la muerte caminaban juntas. Taxistas, estudiantes y vecinos repetían la advertencia: si entras al Juárez de madrugada, quizá te atienda una enfermera que ya no pertenece a este mundo. Lo más perturbador es que la leyenda ha pasado de boca en boca como un legado familiar. Nietos repiten lo que escucharon de sus abuelos. Hijos cuentan lo que vivieron sus padres. Algunos lo ven como un cuento para asustar, otros como una advertencia real. Pero todos, sin excepción, saben de ella. Hoy, la figura de la enfermera sin nombre divide opiniones. Para unos, sigue siendo la mensajera de la muerte, quien llega a cerrar los ojos de los moribundos.
Para otros es la protectora invisible, quien acompaña en los peores momentos y da paz a los que sufren. Ese doble rostro es lo que la mantiene viva, ángel y verdugo al mismo tiempo. 50 años después, el Hospital Juárez continúa funcionando, pero ningún paciente logra desprenderse del rumor. En cada apagón, en cada madrugada silenciosa, el eco de pasos suaves sigue recorriendo los pasillos. Y lo cierto es que la enfermera, sin nombre y sin tumba, ya no pertenece a la historia de un solo hospital. Es parte del imaginario oscuro de todo México, un recordatorio de que no siempre estamos solos en nuestras noches más frías. Quizá nunca sepamos quién fue en realidad. Tal vez no haya archivos que la revelen, ni fotografías que la confirmen, pero en el Juárez la respuesta es unánime. Ella sigue de guardia.